¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a uno de los temas que se las trae en este momento, que es el tema de la elección presidencial en los Estados Unidos de América. Una elección que siempre atrae la atención del mundo entero, no solo por el componente político, sino también por el impacto que la elección de uno u otro candidato puede tener en las relaciones internacionales, en las relaciones económicas, en toda la geopolítica mundial. En fin, es una de esas elecciones de las que es importante hablar porque involucra a diferentes actores, pero también tiene importantes impactos en el mundo y por supuesto pues Costa Rica no es la excepción. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Carlos Cascante Segura, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Carlos. Gracias por siempre atender a nuestro llamado. Siempre un gusto para hablar de un tema que es fundamental en las relaciones internacionales contemporáneas. Así es, bueno, en los primeros días de noviembre, buena parte de la población de los Estados Unidos acudirá a las urnas para elegir a su próximo presidente. La figura de Donald Trump, pues por supuesto que acapara, ¿verdad?, los diferentes escenarios, y con el candidato demócrata Biden también pues ahí tocándole los talones. Una elección que siempre es importante, siempre ha sido importante por el papel que tienen los Estados Unidos, ¿verdad?, como potencia mundial, pero que en el marco de la pandemia por el COVID-19 y la crisis económica, política, social, etcétera, que esto ha traído, pues hace que todavía tenga una mayor relevancia. Estamos hablando de la elección en la principal potencia económica mundial aún hoy, la principal potencia militar aún hoy, y uno de los actores, si no el más relevante, en todos los planos de la organización internacional que se conformó después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría. Es importante aclarar, Maribel, que la elección en Estados Unidos, en realidad estamos hablando no de una elección nacional, sino que estamos hablando de 51 elecciones. Exacto, eso es importante explicarlo. Sí, son 51 elecciones porque de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, heredada de la Guerra de Independencia, cada estado realiza su propia elección presidencial. Cada estado en esa elección presidencial determina a sus representantes a una institución que se llama el colegio electoral. Cada estado tendrá tantos representantes como población tenga, pero cada estado tendrá también un mínimo de representantes, que son 3. Es decir, el estado más pequeño siempre tendrá 3 representantes. El colegio electoral está integrado por 538 miembros y la elección la gana el que logre obtener 270 de esos miembros. Lo que pasa es que conforme fue evolucionando el sistema político de los Estados Unidos, los compromisarios, esos miembros del colegio electoral, son establecidos por los partidos políticos. Y existen incluso en 32 estados de la Unión reglamentación que obliga a los electores a votar por el candidato del partido que los puso. Entonces al final es un sistema de doble votación, pero la segunda votación está extremadamente condicionada por la primera. Incluso si un elector decide votar por otro candidato o votar por otra opción política, el partido que lo puso en algunos estados puede quitarlo y sustituirlo por alguien que sí vaya a votar por el partido que lo eligió. E incluso pueden recibir multas por separarse de esa obligación de votar por el candidato de su partido. Esto ha llegado a tanto que en la papeleta las personas, pese a que saben que van a votar por compromisarios, en la papeleta viene el nombre de los tiquetes de las fórmulas presidenciales, no de los compromisarios por los que vaya a votar. Son procesos de evolución de los sistemas políticos. Un sistema político que se ha caracterizado por un fuerte bipartidismo a lo largo de toda su historia. Totalmente. El sistema actual de partidos políticos en los Estados Unidos, tal y como lo conocemos hoy, surge en la segunda mitad del siglo XIX
es un sistema que fomenta, el tener un colegio electoral fomenta el bipartidismo. ¿Por qué? Porque generalmente toda elección en los Estados Unidos no tiene características de proporcionalidad. Usted va a votar por una persona para que ocupe un puesto. Y salvo en algunos estados no se requieren más que obtener la mayor cantidad de votos. No se requiere una mayoría especial, una mayoría calificada para ello. Y por otra parte, es un sistema que se caracteriza por darle todo al ganador. Entonces, un partido pequeño no puede ir ganando poco a poco posiciones, sino que va a ser eliminado por la competencia de los grandes. Aún así, es muy interesante que en las últimas elecciones hemos tenido dos partidos pequeños que han tenido una buena cantidad de votación, que son el Partido Liberal, más de centro-derecha, y el Partido Verde, que es bastante más de centro-izquierda. Incluso en las elecciones del 2016, la votación que tuvo el Partido Verde en 3 estados claves para los demócratas le quitó el triunfo a Hillary Clinton en esos 3 estados y permitió el triunfo de Donald Trump. Así que aunque sean pequeños en elecciones cerradas, pueden transformar el resultado de una elección. Sí, interesante que que este comportamiento se esté dando. ¿Podrían esos partidos fortalecerse lo suficiente? En este momento en la historia de los Estados Unidos no estamos hablando que tener una buena votación, por ejemplo, para un partido de estos es obtener unos 4 millones de votos, 2 millones de votos, y en la elección presidencial anterior la cantidad de votantes fue de 146, 148 millones de votantes. Entonces sí son realmente minoritarios en el esquema. Lo que pasa es que el sistema es tan complejo, tiene tantos puestos, es un sistema federal donde muchos de estos partidos no juegan tanto al nivel nacional, sino buscan tener influencia en estados donde tienen mayor acogida. ¿A qué país se enfrenta el electorado que llegará a votar ahora en noviembre en los Estados Unidos? A un país que en los últimos 40 años, 50 años, tal vez ha vivido un proceso de polarización. Polarización que va desde la visión económica del país. Los Estados Unidos en los 70 sufren una transformación que produce una enorme desigualdad social en lo económico. Hay una transformación económica que convierte a los Estados Unidos menos en un país manufacturero, más en un país de servicios y de industria de investigación y desarrollo tecnológico, que dejó afuera a un sector de la población que estaba ligada al sector manufacturero, que emigró de los Estados Unidos. Eso provocó una enorme desigualdad social. A un país dividido en sus visiones culturales, por una parte un electorado muy liberal, que defiende cosas como el derecho de la mujer a abortar desde los 70, la igualdad entre hombres y mujeres en materia laboral, un país con activistas ambientales de primer orden y que ha modificado parte de su legislación ambiental, y por otro lado, grupos que son fundamentalmente de carácter religioso conservador y económico conservador, que por el contrario rechazan el derecho al aborto, rechazan el matrimonio igualitario, que tienen posiciones muy agresivas hacia todos los derechos vinculados con los movimientos feministas, y también algunos grupos que son muy conservadores en lo ambiental y en lo económico, ¿verdad? Y que las desigualdades sociales pues no les importan tanto. País completamente dividido en este momento en un proceso largo de 50 años. Que además enfrenta el tema de la pandemia. En el cual la pandemia sigue ese mismo camino, ¿no? De un lado los que dicen que esto es una cuestión que debe abordarse con ciencia, y de otro lado los negacionistas que incluso cuestionan el uso de una mascarilla. Y los partidos políticos en ese proceso de polarización de la sociedad estadounidense se dieron cuenta que para sobrevivir tenían que polarizarse. Entonces tenemos partidos que no contribuyen a un proceso de integración país, sino que viven electoralmente de ese proceso de polarización política. Sí, un panorama bastante complejo. Complicadísimo. Que también, o sea, ha sido parte también de esa historia y esa tradición electoral en los Estados Unidos. Pero ¿por qué el proceso electoral a la presidencia de los Estados Unidos es tan importante para el mundo? Al respecto conversamos con María Fernanda Morales,
quien es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien nos hizo un análisis de la relación que hay entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, y por qué se posiciona como una potencia mundial desde hace muchas décadas. Respecto a la relación entre los Estados Unidos y la Unión Europea, en este contexto de elecciones, tendríamos que valorar algunos aspectos que están vinculados con la construcción de las alianzas. Y aquí pienso en 4 puntos. En primera instancia, la política exterior y las posiciones de la administración Trump en este contexto, tanto para la cuenca del Pacífico como para la cuenca del Atlántico. Y pues estamos hablando entonces de las relaciones y cómo se proyecta con la Unión Europea, y podemos ver un desgaste y cierto deterioro y cierta desconfianza en el discurso del presidente Trump y en la visión del presidente Trump para con la Unión Europea. En este caso, tendríamos que mencionar el segundo punto, que es propiamente cómo se han caracterizado estas relaciones. Y ya mencioné el tema de la pérdida de desconfianza, pero por ejemplo, en un contexto en el que hay una fuerte retórica del presidente Trump contra China, mientras que China se está posicionando en la Unión Europea fuertemente en términos de inversiones, en términos de comercio, en términos culturales, una cantidad importante de estudiantes chinos en la Unión Europea, y en términos, por ejemplo, cuando mencionaba de inversiones, en sectores muy sensibles como inteligencia artificial, como las redes 5G, que han creado bastante polémica y división. Y en este deterioro también de esas relaciones, por ejemplo, tiene que ver muchísimo la separación y el escepticismo que tiene el presidente Trump y la preocupación que eso implica para la Unión Europea sobre la OTAN. Y con eso también la influencia o el espacio que tiene o que puede tener allí Rusia. Entonces aquí ese es el tercer punto, el espacio que tiene Rusia y China en este desgaste y en este distanciamiento en la administración Trump. Y que eso, por ejemplo, tendríamos que ver cómo se podrían reconstruir las relaciones ante una eventual presidencia demócrata, o bien cómo sería el transcurso ante un segundo término de la administración Trump. Y el cuarto punto, ya para finalizar, cómo se posiciona o cómo podríamos ver a nuestro país en este escenario, en este juego de las potencias y reacomodo, pues tendríamos que pensar en hacia dónde va a ver el país, valorar muy bien cuál es su relación con los Estados Unidos, una relación natural en términos políticos, económicos, pero también cuál es la relación con China y cómo se posiciona ante el interés chino en la región. Y un segundo elemento que tiene que ver más con esos discursos de escepticismo ante el multilateralismo, la integración, y cómo eso podría repercutir a nivel centroamericano y en los liderazgos de la región. Entonces podría pensar que a partir de eso podríamos valorar algunos escenarios y reflexionar más sobre la relación entre Estados Unidos y Unión Europea y lo que significa para Costa Rica. Interesante el análisis de María Fernanda, sobre todo porque nos pone sobre la palestra ese tema que yo mencionaba antes de pasar el video de ella, de por qué, a pesar de las diferentes crisis económicas, políticas, de relaciones internacionales y demás, una elección para la presidencia de los Estados Unidos sigue siendo trascendental para el mundo. Es que las ondas de expansión que tiene lo que pasa en los Estados Unidos es fundamental. Es decir, cuando uno ve el desarrollo, por ejemplo, de los movimientos feministas en los Estados Unidos, la influencia que tiene eso en el mundo es fuertísima. Cuando uno ve formas de hacer política en los Estados Unidos y uno empieza a ver cómo esas formas de hacer política, de hacer comunicación, de hacer medios de comunicación se difunden en el mundo, usted ve el peso cultural de
lo que ocurre en los Estados Unidos, sin pasar revista a la parte económica, a la enorme cantidad de inversiones económicas que los Estados Unidos tienen en el mundo, de la influencia en los sistemas de seguridad internacional que tiene la primer potencia militar del mundo, y eso es muy relevante a la hora de estudiar el proceso electoral en los Estados Unidos, tomando en cuenta que es un proceso que, pese a la importancia que Estados Unidos tiene para el mundo, se concentra más en aspectos de política interna que de política internacional. Es decir, y eso es lo que pasa cuando usted tiene un actor tan fuerte que más bien define la agenda internacional y que no es definido tanto por la agenda internacional. Esos son los Estados Unidos. Sí, y además está el tema, ¿verdad?, de si hacia lo externo tal vez Estados Unidos ha perdido un poco de poder, ¿verdad?, al surgir otras potencias como China. Sin embargo, a lo interno pues se sigue prevaleciendo como esa política dura, ¿verdad?, de control de todo lo que pasa en la ciudad, en el país y en la ciudadanía, que un poco la pandemia como que los sacó un poco de balance, pero se mantiene como esa política dura que caracteriza a los gobiernos de los Estados Unidos. Maribel, hay que ver que estamos en un proceso en el cual precisamente el surgimiento de otros actores, especialmente de China, a partir del inicio de este siglo, el reposicionamiento de Rusia a partir del surgimiento de una figura como Vladimir Putin, cambia mucho el rol que los Estados Unidos ha querido jugar en el mundo. Y uno de los debates más encarnizados dentro de la política estadounidense es precisamente ese: ¿cuál es el rol que los Estados Unidos debe jugar en el mundo? Y ahí encontramos dos posiciones extremas. Por una parte, los conservadores y liberales, que sostienen que los Estados Unidos debe salir al mundo, debe participar en la organización del sistema internacional, porque eso es un elemento que brinda seguridad a los Estados Unidos. Y por otro lado tenemos una tendencia aislacionista cada vez más fuerte en los Estados Unidos, que no crean que nació con Trump, ha sido histórica dentro de los Estados Unidos, pero que se refleja mucho en la figura de Trump, que dice que más bien los Estados Unidos debe retraerse de participar en el sistema mundial, porque más bien eso le resta de invertir y de tomar tiempo en su política interna, que los Estados Unidos no necesita tanto del mundo como para estar afuera. Entonces esa pelea dentro de la visión que tienen los líderes estadounidenses de su visión hacia el mundo también está en disputa en este proceso. Está claro que esa visión aislacionista choca con el crecimiento de China, pero choca desde hace años. Ya desde la administración Obama se habían dado pasos de un ejercicio de contención a China. Con Trump ese ejercicio de contención deja de ser elegante, se vuelve muy agresivo, pero cualquiera que sea el resultado de la elección, eso no va a cambiar. Es decir, los Estados Unidos están tendiendo a un aislacionismo y a un proceso al aislarse también crear mecanismos de contención al crecimiento chino. Es decir, hay una especie de aceptación de que el poder americano, el poder estadounidense, perdón, tiene sus límites y que ya no es lo que era tras la Segunda Guerra Mundial e incluso tras la Guerra Fría. Sí, incluso hay una mejor disposición, por llamarlo de alguna forma, de compartir el mundo, que no había a finales del siglo XX. Habría que ver. Hay una lucha por el poder ahora. Bueno, sí, está China, está Rusia, la Unión Europea, pero bueno, podemos convivir un poquillo más con ellos. Depende del político y el teórico que leas o que se entreviste. Por ejemplo, hay teóricos conservadores, neoconservadores de la política exterior de los Estados Unidos que dicen que los Estados Unidos no debe aislarse, sino que debe... Sí, que no debe ceder. Que no debe ceder, que debe parar a China. Hay otros que son más de la teoría del compartir poder y crear un sistema de equilibrio. Es un tema de debate y es un poco la discusión si los Estados Unidos están en declive o no, que es uno de los elementos más relevantes de esa autopercepción de los Estados Unidos hacia el mundo, que yo creo que se pierde en el marco de la elección, pero es una discusión que está ahí más allá de la elección, que es un problema no coyuntural sino estructural. De hecho, una figura como Donald Trump es un ejemplo de ese proceso de discusión, de esas divisiones internas. Hacia lo externo, ¿cuál sería el principal reto que podría enfrentar el próximo presidente de los Estados Unidos? China.
China se ha convertido en un país con un amplio desarrollo, con una amplia influencia en muchos sectores del mundo, en muchas áreas del mundo. China le ha robado parte del discurso a los Estados Unidos de ser la potencia que estabiliza en los organismos internacionales. Y el reto para cualquier administración de los Estados Unidos que llegue es cómo compensar el enorme crecimiento e influencia china con la importancia que China tiene para el comercio de los Estados Unidos. Y ahí podemos ver diversas áreas de enfrentamiento. Por un lado, la presencia en ciertas regiones, por otro lado, el desarrollo de la inteligencia artificial, que es, digamos, la base de los enfrentamientos con empresas como TikTok, como Huawei, pero ahí no es tanto comercial, sino que es un asunto de seguridad. Incluso es muy interesante, con la guerra comercial los Estados Unidos ha aumentado el déficit comercial con China. Sabían que esas medidas iban a aumentar el déficit, pero estaban dispuestos a enfrentar eso para garantizarse elementos de seguridad, de control de la inteligencia artificial y desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, esa balanza en la relación comercio-seguridad que después del final de la Guerra Fría estuvo inclinada al comercio, lentamente ha pasado al tema de seguridad. Entonces la administración que venga tiene que enfrentar ese entramado de equilibrar comercio, desarrollo económico con seguridad. Ahora, a lo interno, grandes retos también para el nuevo presidente de los Estados Unidos. La pandemia. La pandemia es el ente desencadenador de la peor crisis económica de los Estados Unidos desde la Gran Depresión. Dentro de las preocupaciones de los estadounidenses está incluso primero la economía, después la salud. Sí, es muy interesante. En tercer lugar, están las grandes guerras culturales. Con la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, se abrió un espacio en la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, que es al final el gran árbitro de las guerras culturales. Si el Partido Republicano, como aparenta, y eso puede cambiar, depende de la fecha en que ustedes vean este programa, logra establecer a la juez Amy Coney Barrett como la nueva jueza en la Corte, ese balance de la Corte para lidiar con las guerras culturales va a cambiar y eso puede traer conflictos para el nuevo gobierno. Es decir, es un país en ebullición, un país en transición y eso lo hace tan interesante de estudiar. Hay un elemento que es capital en los Estados Unidos que son los seguros de salud. El sistema de seguridad en los Estados Unidos, de seguridad social en los Estados Unidos, es fundamentalmente privado. Sí. Lo que el Estado brinda son seguros subsidiarios para aquellos que no puedan acceder a un seguro que puedan pagar. Y los políticos más conservadores en los Estados Unidos desean que eso siga siendo así. Entonces ahí hay una enorme lucha entre las dos visiones de unos Estados Unidos con más preocupaciones sociales y unos Estados Unidos con menos preocupaciones sociales. Yo lo que quisiera cuando la gente observe la campaña en los Estados Unidos y la elección es que se quiten de la cabeza la idea de que los Estados Unidos es un pueblo monolítico. Sí. Lo podemos ver monolítico tal vez en política exterior y tendemos a pensar, bueno, esta es la administración Trump, esta fue la política exterior de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es más complejo que un nombre, más complejo que una administración. Estamos hablando de una enorme diversidad poblacional, una enorme diversidad social, una enorme diversidad de pensamiento, una sociedad muy rica en ese aspecto y que es muy interesante de estudiar, más allá de que nos agrade o no nos agrade la política exterior de los Estados Unidos, que podemos criticarla y que ha sido imperialista en muchas ocasiones. Y un país que, a pesar de ser una potencia mundial, pues como todos los demás en el mundo, en el marco de la pandemia también vio desnudadas sus debilidades y que de cara a la elección cobraron un interés muy particular. Completamente. Los Estados Unidos lo vemos al desnudo gracias a la pandemia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en este bloque de Una Mirada. Vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros que vamos a seguir hablando sobre las elecciones en los Estados Unidos.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la elección presidencial en los Estados Unidos y el impacto que tiene para el mundo, pero también, por supuesto, para América Latina y Costa Rica. Pues el 3 de noviembre será la elección número 59 en los Estados Unidos para elegir presidente entre los dos candidatos, Joe Biden y Donald Trump. Para conversar sobre este tema nos acompaña Carlos Carranza Villalobos, quien es politólogo y sociólogo de la Universidad Nacional y quien pues, nos ha acompañado muchas veces aquí en Una Mirada para hacer estos interesantes análisis. Gracias, don Carlos, por estar de nuevo con nosotros. Un gusto estar en Una Mirada y a la orden de usted. Gracias, don Carlos. Sí, los procesos electorales en los Estados Unidos, como decíamos en el bloque anterior, siempre generan mucha atención alrededor del mundo, no solo por la parte geopolítica, ¿verdad?, o de relaciones exteriores, sino también por los impactos que tiene una potencia como los Estados Unidos en sus relaciones bilaterales con regiones o con países. Definitivamente un proceso que debe ser seguido siempre con cuidado por todo lo que involucra. Creo que el proceso norteamericano es un proceso complejo porque no es un sistema abierto, sino es un sistema cerrado que no voy a dedicarle mucho tiempo, pero que es nombrado para representantes quienes votan a nombre de las personas. Podría darse el caso que en últimos tiempos no se ha dado, que nombren a alguien que no represente a esa tendencia, pero pareciera que los delegados siempre tienden a apoyar a su partido, al que los elige por estado. Podemos sacar más votos para presidente, pero no ganar el colegio electoral. La elección que perdió en su momento algunos demócratas dio a ese caso, que ganaron en el número de votos, pero no en estados. Hay estados que tienen un número muy importante de electores que deciden la votación en última instancia. Y recuerdo aquí con una anécdota, yo estaba viendo con alguna gente la primera elección del presidente de Estados Unidos anterior, y en la elección de ese presidente anterior a Trump, que era un hombre de mucho carisma, Barack Obama, se dio que comenzó a perder estados. Estaba con un gran analista, Antonio Ramos, Monseñor Antonio Ramos, y nos dice, espere que llegue la votación grande. Y en la segunda parte cambió la votación hacia Obama para la reelección. Ya cuando se estaba cerrando, ya dijimos todos, aquí está definido. Pero hay veces que no, que la elección es compleja, con grandes dificultades, pero con una cuestión importante. Tenemos una figura con mucha mediación, que es el presidente actual Trump, que es una persona que hace lo que ninguno esperamos y sabe manejar los medios en cierta forma y en ciertas condiciones, sabe hacer oratoria. Uno podría, el primer debate, podría decir, sí ganó el Biden, pero evidentemente logró lo otro. Logró neutralizar una parte del mensaje, porque si a mí me interrumpen cada 20 segundos o cuando me comienzan a interrumpir, uno pierde la coherencia de todo el discurso que va a hacer, más en una figura como Biden, que es una persona acostumbrado a estructurar discursos como vicepresidente o como un largo senador, pero un senador que la gente cuando lo escucha en el Congreso de Estados Unidos sabe que lo van a dejar hablar por un respeto, pero las normas del señor Trump son otras y otras condiciones. Entonces estamos todavía hasta el día de hoy que se firma este programa en una incerteza, además con un elemento que vamos a ver qué pasó. El hecho de que el presidente estuviera con coronavirus y estuviera 3 días solamente, eso trae una gran polémica en Estados Unidos. Todos podrían decir que es negativo. Tal vez él está buscando ganar adhesión de su gente y de cierta gente muy conservadora que evidentemente en los estados del sur y en partes donde se ha perdido la capacidad industrial, él tiene una gran fortaleza por representar ese supuesto espíritu americano. Biden ha hecho buenos esfuerzos, ha presentado buenos mensajes, pero tal vez no calan tan fuertemente en una parte del electorado. Yo creo que además le bajó el tono a los siguientes debates, al de vicepresidentes que se está realizando. Le bajó el tono a la posibilidad de un segundo debate. Entonces, ese juego va a traer que él vaya a tratar de jugar con elementos muy duros en ciertos momentos.
Cierro esta parte. Digo, es una elección compleja, es una elección todavía no definida y que los porcentajes de las encuestas no necesariamente sean los porcentajes del colegio electoral. Son dos figuras totalmente distintas. Por eso la gente se va ganando formalmente, pero puede ser que en la decisión real podría darse un elemento que el presidente Trump, pese a las críticas que pueda haber, esté ahí presente. Solo señalo, la crítica diaria de Washington Post, que saca todos los elementos todos los días, de New York Times y de otros periódicos, eso hace que él tenga una crítica de los sectores más liberales de Estados Unidos, pero no necesariamente de la otra parte que es la parte conservadora, donde pareciera que ha fortalecido su arraigo. Eso hecho que se quitara la mascarilla, para los que creemos en la salud pública eso es terrible, pero en un hecho de supremacía de un principio ideológico puede ser fundamental en la vida norteamericana. La población de Estados Unidos llega a una elección con un panorama tradicional e históricamente bipartidista. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una de las fórmulas de cara a las elecciones de noviembre? Yo creo que en el caso de Trump hay que decir que Trump es él y que el vicepresidente juega un papel secundario, así de claros, porque vean que se fue al hospital, no hizo traspaso de poderes, él sacó discursos, salió a la calle, todo hizo para mantenerse como la figura. Él tiene un concepto diferente, por ejemplo, a las presidencias republicanas de los dos Bush. Los dos Bush tenían un cuerpo político alto, de alto nivel, que les ayudaba a tomar las decisiones. No enfrentaban directamente a eso un país, le buscaban alternativas y cuando lo enfrentaban tenían ya apoyos armados. Entonces, tanto en lo interno como en lo externo. En cambio, este presidente le da énfasis a esto. Creo que Biden ha sido un candidato con mucha claridad, mucho posicionamiento, pero puede verse hasta perder en cierto momento. No digo que va a perder, que puede haber la posibilidad. Uno tal vez no se recuerda a otros candidatos, pero hubo candidatos con más perfil que él y evidentemente no llegaron. Recordemos a una figura olvidada ahora hoy día, Al Gore, o pongo para los más viejos, el señor McGovern, que fue también candidato. Excelentes candidatos, pero no tenían ese elemento para enfrentar a figuras. Ahora, ¿qué habría de diferencia? Yo creo que hay una diferencia de forma y de fondo. De forma, si llega Biden, Biden es hombre duro, pero de escuchar. No toma una decisión a priori. Como lo hemos visto en los debates, es una persona que medita lo que va a decir, lo que va a señalar, y posiblemente tenga algún secretario en la parte de Estado, de Relaciones Exteriores y en la parte del Tesoro, o en la parte económica, que va a estar y tener un peso con él muy fuerte, que no sabemos quién es, y le va a dar un peso también a la feminidad, le va a dar un peso a grupos étnicos, le daría como le dio anteriormente el presidente Barack Obama. Entonces, ese elemento hace que sea una diferencia. La otra, me parece que el presidente Trump tiene más presencia en los medios, positiva y negativa. Y usted como una excelente comunicadora sabe que eso es fundamental. Hay que hacer mercadeo político, aunque a algunos colegas no les guste, yo sí creo que hay mercadeo político. El mercadeo es mercadeo y el mercadeo se hace y se pauta en ciertos momentos con ciertas características y ciertas condiciones. Así es. Entonces, eso lo juega él muy bien. Entonces, no podría decir que está ganando el candidato de oposición, porque él le llega muy bien a la gente de Nueva York, a la gente de Washington y los estados más del norte y con una cultura política más abierta, pero al sur le gusta ese enfoque, no como el cowboy de Reagan, sino como esta figura dura que ahora mesiánico, casi un Superman, que es el presidente de los Estados Unidos. Entonces eso hace un juego diferente, porque a veces en América Latina cometemos un error, juzgar desde nuestros principios y no como lo ve la cultura norteamericana, que es otro juego totalmente diferente al nuestro. Aquí somos más a escuchar posiciones, a ver si somos de izquierda, de derecha, no. El norteamericano tiene una cuestión en este momento muy fuerte, que es la cultura interna, que juega un rol muy importante para el sur. Cuando uno está en Nueva York, el presidente actual no es ni tomado en cuenta, pero hay otros estados que usted va y ve la bandera hasta presente de él en la casa o una foto de él o alguna cosa de apoyo en cierto momento. Ese elemento de mercadeo político es muy importante y yo creo que además, conociendo, como diría Maquiavelo, que él es zorro y león a ratos, no es un perfil completo,
como Zorro está buscando los estados que le pueden determinar esa votación. Tienen que haber dado el mensaje a candidatos a senadores, candidatos a diferentes cosas, tienen que amarrarme la votación, tienen que conseguir ir a hablar con tal gente, porque la campaña tiene una parte diferente. La pandemia modificó las condiciones. El viaje clásico en tren no se hace o no se va a hacer hasta ahora. La visita tan fuerte no, porque se visita solo ciertos lugares y evidentemente con ciertas condiciones. Lo mediático, las redes y de otras formas de información van a tener un rol central en la definición de esta campaña en Estados Unidos. Y eso es lo que debemos ver desde América Latina. Nosotros hubiéramos querido tener gente con mayor formación, pero evidentemente esa es la definición de Estados Unidos y ahí se basa la cultura norteamericana para elegir presidente. Una elección trascendental en el mundo y también para América Latina. Así lo comentó a una mirada Marco Méndez, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien considera que la América Latina no tendrá un rol protagónico en la política exterior de los Estados Unidos, pues sus esfuerzos continuarán centrados en la política de recuperación económica interna dentro de la pandemia y después de ella. Las elecciones de Estados Unidos siempre son un aspecto crucial en la definición de la política internacional a nivel global, porque Estados Unidos ha venido ocupando en las últimas décadas un rol muy protagónico en la definición de esa dinámica global. Desde ese punto de vista, en América Latina siempre se suscitan importantes expectativas sobre la persona que va a llevar el liderazgo de esta potencia global. Hay que recordar que, si bien es cierto, Estados Unidos es una potencia que enfrenta retos en el ámbito de la hegemonía a nivel planetario, en el continente americano realmente Estados Unidos en las últimas décadas ha tenido un liderazgo poco cuestionado. Desde ese punto de vista, en América Latina siempre hay una expectativa sobre si habrán cambios en la agenda, si habrán cambios en la dinámica, si América Latina va a tener un protagonismo nuevo o renovado en la región. Ese es un tema que es cíclico con respecto a las elecciones. En realidad, uno de los presidentes que sí trató en su momento de hacer un cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina fue el presidente Bush, hijo, y tuvo el reto de que en ese primer año, segundo año de gobierno, tuvo el ataque a las Torres Gemelas, que cambió su política exterior. Desde ese punto de vista, la relación de América Latina con Estados Unidos ha girado siempre en torno a tres grandes temas. Un primer tema es el tema del comercio, un segundo tema, el tema de las migraciones, y uno tercero en el ámbito de la seguridad. En diversas perspectivas sobre estas elecciones, si bien es cierto, un cambio en el liderazgo, donde Donald Trump deje de ser el presidente, va a cambiar la forma, el manejo diplomático que se puede dar con América Latina, lo cierto es que las grandes preocupaciones que tiene Estados Unidos dentro de su dinámica nacional van a hacer difícil que América Latina ocupe un rol protagonista. No obstante lo anterior, es posible que en el caso de que llegue Biden a la presidencia, haya algunos virajes en temas puntuales, específicamente en el tema migratorio, que ha sido un enfoque bastante duro en la administración de Trump. Biden fue vicepresidente con Barack Obama y en esa administración tampoco se dieron grandes cambios en el tema migratorio. No obstante, ahí habrá un enfoque distinto y posiblemente en el ámbito económico Estados Unidos va a continuar con una línea de recuperación de la economía interna, lo que dé poco margen de acción a América Latina. No obstante lo anterior, es un tema que históricamente representa para América Latina una necesidad de hacer balances y una expectativa sobre los potenciales reacomodos que se puedan generar desde esta potencia global. América Latina tradicionalmente ha tenido una relación directa con los Estados Unidos de América y siempre sus decisiones políticas, económicas, sociales y demás impactan de una u otra manera a nuestros países. ¿Qué puede esperar América Latina de un futuro gobierno de los Estados Unidos? Bueno, creo que el tratamiento no va a ser como América Latina. Va a ser una política segregada por temas, que ha sido el enfoque de este gobierno que está. Y hay un tema fundamental que a él le interesa sacar partido: migración.
Migración es el tema central para él y no la ayuda a América Latina. Olvidémonos ya de ese concepto que pudo haber en una administración hace muchos años y recientemente algún presidente, ya eso no va a ser el tema fundamental. Y va a ser la contención en su frontera. Ese es el primer tema que va a tener el presidente de Estados Unidos. El segundo, que me parece que él va a tratar de proteger toda la inversión norteamericana en diferentes países, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. Tercero, que no se ha mencionado, el hecho de que Estados Unidos lograra su objetivo de poner de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es un rol muy importante. Para el distinguido público, el Banco Interamericano de Desarrollo maneja no 100 millones, maneja miles de millones de dólares, tiene una política muy clara en seguridad social, en ambientales, en derechos sociales, en ciertos temas, infraestructura, etcétera, pero pareciera que el nuevo enfoque va a ir más bien a partir de ahí calificar a los países, es decir, cuál es su relación con Estados Unidos, cuál es su posición, cómo se comporta. Entonces el BID ocupa un rol muy importante. Y el cuarto elemento que sí hay que tener claro es que el estudio de casos va a ser muy importante para el presidente. Ejemplo, el caso de Venezuela va a tener un peso muy importante, no permanentemente, pero sí en ráfagas que va a buscar cómo media en el caso de Venezuela, o bien en lo que él ha tratado de hacer, que no haya un banco alternativo en América Latina, que ya se dio. El rompimiento en cierta forma en el Mercosur es parte de ese proceso, pero también va a fortalecer a posiciones cercanas a su pensamiento en América Latina. El pensar que va a haber una sola forma, no esperemos ayuda. El término va a ser en términos de fuerza de trabajo, comercio y inversiones norteamericanas, que eso para él es muy vital. Y también en ciertos momentos puede ser que países que tengan ciertas situaciones fuertes les puede mandar recursos o presionar, como puede ser el momento actual tan problemático de Colombia, o bien apoyos muy simbólicos a figuras como al presidente de Brasil, Bolsonaro. Es un ambiente muy conservador, no podemos esperar ayuda internacional y en la cual va a tratar de que el comercio de América Latina sea con ellos. Cuando ya América Latina comenzó a desviarse hacia buscar aliados en Europa, pero fundamentalmente con la relación de Uruguay, Brasil y otros países hacia China o una parte del mercado asiático, porque también lo comercial tiene un nivel de relevancia muy alto en esta acción que va a definir si queda como presidente otra vez el presidente Trump. El tema migratorio, dediquémonos un poco a ese, porque siempre ha sido una preocupación en los Estados Unidos el tema migratorio, sobre todo de algunas administraciones para acá, que se han recrudecido un poco las normas y las acciones. Pero en definitiva, de seguir la crisis económica y social y política que está viviendo todo el mundo en el marco de la pandemia, es muy probable que el tema migratorio también recrudezca, sobre todo de América Latina hacia los Estados Unidos. Viendo el aumento de la pobreza, viendo el desempleo en América Latina y viendo lo injusta distribución de ingresos, que América Latina no logró tener medidas para llegar al COVID, no tenía un aparato fiscal salvo algunos países, no tenía tampoco las capacidades económicas para solventar. Costa Rica está en ese elemento. Es muy claro que una parte de la mano de obra va a emigrar hacia los Estados Unidos porque es el mercado por excelencia. Hay trabajos que si bien pueden decir que pueden poner a población blanca, entre comillas población blanca, ¿verdad? Son trabajos que no lo hace el norteamericano promedio. Siempre habrá gente para las cosechas de manzanas, las cosechas de naranja, etcétera, o para actividades muy cotidianas. Entonces, eso se va a dar. Lo que pasa es que posiblemente el presidente en este último cierre, que sería segunda presidencia, será más duro posiblemente en las medidas que los países no hagan controles correspondientes. No va a estar de acuerdo que se den migraciones masivas y si se dan, va a tratar de catalogar cuáles son los países que más peso tienen en ese punto como elemento fundamental, porque él tiene que cumplir un programa hacia lo interno como elemento fundamental y primordial. Y la otra parte es que también puede ser
que las migraciones de alta calificación, que siempre también emigran a Estados Unidos, se bajen hacia nuevos países que nosotros no estamos pensando. Me refiero a los países asiáticos, me refiero a países que cuando recuperen, países de Europa, una parte más pequeña, muy pequeña, pero de muy alta capital humano, buscarán terceros países, porque también para este sector tan preparado hay restricción por primera vez en la historia de los Estados Unidos. El tema del narcotráfico también sigue siendo fundamental. Bueno, el tema del narcotráfico sigue siendo fundamental y creo que le va a dar más vigencia, porque ha aumentado, a mayor crisis en América Latina, el narcotráfico se convierte en una alternativa como tal, porque es flujo de capitales, flujo de posibilidades, pero sobre todo el manejo del narcotráfico en sí, que es el elemento que van a tratar de parar. Por eso no sería extraño que organismos como la DEA, organismos como el ejército norteamericano y otros órganos similares den más apoyo en ciertos países que se convierten en países con esa cuestión. De hecho, nuestro país tiene que pensar en eso porque ya está en la lista, digamos, dura, punitiva en esa área, así que no estamos fuera de eso y nos veríamos muy fuertemente golpeados. Migración, narcotráfico y posiciones muy en contra de ellos se va a dar. Y no dejemos de lado que ya el presidente Trump también hizo una medida, rompió los avances con Cuba como un elemento del concepto global que ellos consideran que tienen que tener en esta área, en estos países. ¿Qué puede esperar Costa Rica de una nueva administración presidencial en los Estados Unidos? Yo creo que hay que tener más equipo en Estados Unidos. La embajada, con respeto de los ciudadanos costarricenses, un país no se define solo en el gallo pinto interno, sino en el plano internacional. Eso para que me entienda la gente. Entonces, eso significa que tenemos que tener más especialistas, tenemos que hacer más lobby en el gobierno norteamericano, si no, posiblemente esperaremos que sea duro con nuestro país en ciertas áreas. Y cuando no esté de acuerdo con ciertas cosas, el presidente Trump, ya sabiendo que es su último mandato posiblemente, él va a ser más duro en esas partes. ¿Cuáles áreas serían? Bueno, cosas que no compartamos, por ejemplo, el combate al narcotráfico. Sí, en eso estamos en la picota. Puede tener diferencias en el plano ambiental con nosotros, puede tener diferencias en control de ciertas actividades productivas, si hay algún tipo de decisión en esa área, y también en la presencia de fuerza de trabajo de Costa Rica en los Estados Unidos. No somos un país que exporta mucha gente, pero sí sería parte del esfuerzo, se mantiene constante, de ese constante que haría el presidente de los Estados Unidos. Sí. ¿Y cuáles oportunidades podríamos tener? Bueno, oportunidades creo que sí hay. Si uno logra tener un buen manejo de la estrategia de comercio exterior, si mantiene una relación adecuada, podría ser que hay productos que ellos no están llenando el mercado que van a requerir ellos. Y la otra parte que hay que entender vis a vis es la presencia de mayor inversión privada en nuestros países. Como decía un colega, estamos en un cambio, en un problema de Costa Rica, el cambio de la economía tradicional, que tenemos que darnos cuenta que ya se está acabando, estamos en los últimos vestigios de la economía agropecuaria tradicional hacia servicios. Y si nosotros tenemos una tasa de desempleo no de 300, sino de 600, y con el trabajo informal agréguele unos 800, tenemos que pensar que en esta área necesitamos empresas que tengan ciertas consideraciones, pero que sean no 300 empleados, que sean 2.000, 3.000, 5.000, porque la demanda de Costa Rica por crear empleo va a ser totalmente distinta en los próximos meses y en los próximos años. Porque además de esas poblaciones que se juntaron, entre la población joven que se comienza a incorporar al aparato productivo que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en esa área, por eso yo planteo que el tema de embajada con reforzamiento de COMEX es vital en los Estados Unidos como tema fundamental. Alguna gente puede plantear Europa, pero Europa no está en el momento adecuado. Nosotros tenemos que jugar en una relación pendular entre Estados Unidos y países asiáticos. Ahí ubico ese panorama. Bueno, todo cambio trae una serie de retos y oportunidades y pues el cambio
que pueda generar las elecciones en los Estados Unidos, pues también significará grandes retos para un país como Costa Rica. Esperamos que, como todas estas recomendaciones que usted ha dado, pues se pongan en práctica y podamos sacar el mejor provecho del cambio que se pueda generar. Muchas gracias, don Carlos Carranza, por estar con nosotros, a ustedes por estar en Una Mirada una vez más. Les recuerdo que puede ubicar más información sobre este y otros programas en www.unocomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.